Saludamos al doctor Javier Barrera, concejal del Cantón Cuenca. Él es miembro de la Comisión de Medio Ambiente en el municipio de Cuenca. Doctor Barrera, tenemos que reconocer que Cuenca es una ciudad bastante particular. Tiene prestigio por muchísimas situaciones en el país. Es una ciudad que tiene ese membrete de ciudad medioambiental, de tener una preocupación y una población y autoridades preocupadas por el medio ambiente. Pero asimismo, caemos en gravísimas omisiones. Una de ellas se está reflejando en el caso de Illincocha, un tema que se desencadenó hace un año, que fue objeto de sentencias judiciales en un complejo proceso. En el mes de abril de este año estuvieron involucradas allí muchas entidades, entre ellas el propio municipio de Cuenca, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el Ministerio del Ambiente, y hubo una sanción muy clara. Se ordenaba por parte del juez que sea el Ministerio del Ambiente y el Cuerpo de Bomberos quienes realicen y lleven adelante un plan de manejo ambiental de la zona de Illincocha, prohibiendo mediante sentencia toda intervención en la reserva del Parque Nacional El Cajas. También pedían que durante un año se den las condiciones, se ponga vigilancia para que ninguna persona no autorizada ingrese a Illincocha, esto con el propósito de recuperar allí los daños que se había hecho a la naturaleza, y además ordenaba que se busque una nueva área que no sea área protegida para la instalación de esta estación de bomberos, tema sobre el cual hablamos con uno de sus compañeros en el Consejo y se lo ha cumplido por lo menos parcialmente. Pero los otros dos puntos fueron verificados el día de ayer, no han tenido ningún seguimiento. Quisiéramos conocer su punto de vista y el del Consejo Municipal sobre la falta de seguimiento a este importante tema. Estimado Gustavo, Rosana, un saludo cordial para ustedes, para toda la audiencia de la radio. Creo que es importante el contexto que usted ha realizado, Gustavo, porque eso nos permite señalar con claridad que esto es un proceso que está judicializado. Hay una sentencia que es de obligatorio cumplimiento y en la sentencia se le delega precisamente la fiscalización del cumplimiento de todos los puntos establecidos en lo dispuesto por los jueces a la Defensoría del Pueblo. Nosotros como concejales lo que nos corresponde, y bien lo señalaba usted, es un proceso de fiscalización a las instituciones que son parte de la administración municipal. En este caso es la Defensoría la que le corresponde cumplir con esa delegación que hacen los jueces para verificar efectivamente que la sentencia esté cumpliéndose de conformidad a lo establecido por los jueces. Había un plazo, había acciones que cumplir y nosotros más bien en estos días hemos estado con varios compañeros concejales dialogando en coordinación con la Defensoría del Pueblo para no interferir en la competencia que fue delegada por los jueces, en coordinación con la Defensoría, efectivamente verificar si se cumple o no. Lamentablemente esto no ha sucedido y al estar judicializado, quienes incumplan una sentencia, evidentemente podrían incurrir en uno de los tipos penales establecidos en el Código Integral Penal. Más allá de eso, Gustavo, más allá de la amenaza, más allá de la amenaza de una sanción, creo que no se ha asumido la responsabilidad por parte de algunas instituciones, ni siquiera se ha reconocido que cometieron errores en el sector de Illincocha, que no cumplieron con lo que dispuso el Consejo Cantonal, que no honraron el comodato, que no cumplieron con sus obligaciones y evidentemente con sus responsabilidades establecidas en la ley en la protección de los derechos de la naturaleza. Primero partamos de ahí, y eso es lamentable. Hasta la fecha no hemos escuchado a las autoridades del Ministerio del Ambiente, el Cuerpo de Bomberos, reconocer los errores que cometieron en el sector de Illincocha. Estamos presentando, perdóneme, concejal, y le vamos a seguir escuchando, presentando imágenes del día de ayer. Está esta zona adyacente a la laguna, la que fue afectada, exactamente en la misma condición que hace un año. No se ha dado un solo paso como medidas de reparación para la zona. Continúe, por favor. Efectivamente, Gustavo, y esto pasa por lo que decía hace un momento. No se ha reconocido con los errores para nuestro criterio y de los jueces adicionalmente cometidos por parte del Ministerio del Ambiente, del Cuerpo de Bomberos. Y claro, ni siquiera tampoco se cumple con una sentencia. Ahí es donde siempre nosotros nos preguntamos que
muchas instituciones se creen islas, muchas instituciones creen que por argumentar tener autonomía administrativa, financiera, están exentos de cumplir las obligaciones, no solo que la ley les exige, sino adicionalmente una sentencia constitucional que fue absolutamente clara. La Defensoría del Pueblo, en el ejercicio de sus facultades, le corresponde entonces presentar el correspondiente informe y serán los jueces que dictaron la sentencia quienes dispongan las medidas que correspondan. Nosotros, en este caso, daremos seguimiento, pero no podemos interferir en un proceso que está judicializado y cuenta con una sentencia en firme. Lo que sí podemos hacer, evidentemente, es generar las coordinaciones efectivas con los órganos delegados para la verificación del cumplimiento de la misma. Ahora, concejal, si bien usted manifiesta que es complejo intervenir en lo que debería disponer la justicia, sin embargo, no deja de preocupar estas omisiones, esta ausencia de cumplimiento y sobre todo lo que nos lleva además a pensar que todas las resoluciones que de una u otra manera, tanto desde la justicia como desde la sociedad civil se toman, están siendo dejadas en el olvido, dejadas a un lado, y esto tiene que ver con todas las decisiones en el ámbito ambiental que se están tomando en nuestro cantón, y esto frente además a estas intenciones del gobierno nacional, por ejemplo, en el ámbito minero. Digamos, es un complemento, una mirada integral sobre la posición de los cuencanos, de las cuencanas, en la medida de proteger el medio ambiente, de conservar las fuentes de agua, pero de otro lado, tanto desde la justicia, desde las propias instituciones del gobierno nacional, parecería que hay una arremetida. Coincido con usted, Rosana. Además hay que recordar que el proceso de Lincocha nace de un control social, de un control ciudadano, de un proceso presentado por colectivos, por ciudadanos, en defensa de los derechos de la naturaleza, a través de una acción de protección. Y hay que recordar a los ciudadanos, a todos los representantes de las instituciones públicas, que las sentencias no están sujetas a ningún tipo de interpretación. Hay recursos horizontales y verticales que se pueden interponer, y así se lo hizo por parte de los accionados, de las instituciones, ¿no es cierto?, que solicitaron una aclaración, y en esa aclaración se establecía absolutamente con claridad cuáles eran las acciones que se debían tomar. Entonces, una sentencia no puede ser, una sentencia constitucional, ninguna puede ser interpretada, y además son de obligatorio cumplimiento. Corresponde entonces a la Defensoría del Pueblo presentar el informe y a partir de ahí ya a los señores jueces disponer las acciones que correspondan. Yo quiero dejar claro que de nuestra parte la Defensoría del Pueblo tendrá todo el apoyo, y desde la parte también del control político que se hace desde el Consejo Cantonal, toda vez que se emite el informe de la Defensoría del Pueblo, nosotros podremos también generar un proceso de fiscalización al cumplimiento de la sentencia. En el tema de el comodato, concejal, ¿hay un desenlace? ¿Hay claridad ya en este comodato que se había dado al Benemérito Cuerpo de Bomberos? ¿Es un caso cerrado? Desde luego, Gustavo, incluso la terminación del comodato, para mi criterio, ni siquiera requería de la sentencia de un juez. Fue evidente el incumplimiento por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca de las responsabilidades que se tenían asumidas por parte de ese comodato. También es importante decirle a la ciudadanía, como comentaba hace un momento Rosana, que el tema de la protección en Cuenca de los derechos de la naturaleza es un tema integral e integrador. Significa entonces que ante cualquier amenaza, tanto autoridades como ciudadanía estamos prestos siempre a generar las acciones que correspondan dentro de un marco de coordinación que nos permite los derechos de participación ciudadana y las competencias que tenemos como legisladores, como ejecutivo del cantón. Así es que, Gustavo, todas estas acciones deben ser informadas por parte de la Defensoría del Pueblo a los señores jueces, para que ellos sean los que dispongan lo que corresponda, analizando si se ha cumplido o no se ha cumplido la sentencia, que es obligatoria para las instituciones y para los ciudadanos
accionados. Cuéntenos, por otra parte, lo que le preguntaba a Rosana, el caso de Quimsacocha, que es aún más grave. Allí lo que se argumenta fundamentalmente es que la decisión de los cuencanos expresada a través de la consulta popular no es retroactiva, en suma, eso es lo que señalan, pero tenemos una situación en la que entre un 15 a un 25% del Cantón Cuenca está concesionado a la minería, y tenemos que entender que esto de la concesión no es una licencia para explotar, tiene que seguirse el debido proceso, entre otros, tiene que cumplirse con requisitos como la consulta previa e informada, la obtención de una licencia ambiental y una serie de requisitos y procesos hasta llegar a la aprobación de la explotación. Entonces, esto es muy discutible desde el punto de vista jurídico y esperamos que las autoridades, en este caso el compromiso del municipio sobre todo, que fue el proponente de esta consulta popular y se convierte en consecuencia en custodio de que la decisión de los cuencanos se cumpla. Esperemos que se esté haciendo el seguimiento y jurídicamente también reuniendo todos los argumentos para paralizar esa explotación que la ha dado a conocer ya el gobierno como parte de su voluntad política. Está por otra parte, concejal, el tema de que hubo un cambio de gobierno. Guillermo Lasso, cuando candidato, hizo compromisos, lo tenemos en nuestros archivos. Entre ellos, señaló Guillermo Lasso en alguna ocasión que no se permitirá minería por encima de una determinada cota. Si no recordamos mal, habló de 2.800 metros. El caso de Illincocha supera esta cota. También ha dicho que no se hará en los páramos, que no se afectarán fuentes de agua, etcétera. La pregunta es, ¿cómo está defendiendo Cuenca los resultados de esa consulta popular? Gustavo, Rosana, a nuestros queridos conciudadanos, existen obligaciones que se derivan de el pronunciamiento de la Corte Constitucional del dictamen favorable, y esas obligaciones post consulta le corresponden al Consejo Cantonal y están encaminadas a que dentro del PDOT y PUCS se incorporen los mapas de delimitación geográfica para que estas zonas sean exclusivamente de conservación y no exista ningún otro uso. Esto implica entonces que no se podrá generar ninguna acción extractivista ni ninguna explotación minera en esas zonas que incluya el mapa de delimitación geográfica. Esta obligación para el municipio de Cuenca, para el Consejo Cantonal, continúa. No solamente hemos sido proponentes de la consulta acompañados del Cabildo por el Agua y de otros colectivos ciudadanos, sino también tenemos obligaciones. Este cumplimiento del mandato popular se viene generando ya desde hace algunos meses atrás en coordinación con el Ministerio del Ambiente, TAPA, ha generado el proceso de delimitación de mapas, está presentado ya en la propuesta, está incorporado ya en la propuesta de PDOT y PUCS estas zonas para que sean exclusivamente de conservación, y adicionalmente hemos dialogado con el alcalde y varios concejales que estaremos atentos efectivamente a las acciones del gobierno nacional para interponer los recursos que correspondan y de esa manera hacer respetar el mandato popular de los ciudadanos. Aquí hay un debate amplio en la parte jurídica, estimado Gustavo y Rosana, y tiene que ver con la emisión del título minero, ¿no? Para quienes apoyan la actividad minera, establecen que hay un solo título minero y ese título minero faculta para las diferentes fases. Sin embargo, nosotros en conocimiento de que para cada fase, usted tiene un título minero, pero para cada fase debe haber una autorización, precisamente en conocimiento de aquello se hizo el texto de las preguntas. Y el texto de las preguntas es claro: fase de explotación. Para nosotros está absolutamente clara la parte jurídica y claro, también es un tema de orden político. Esperamos que el señor presidente actual cumpla y honre su palabra. Cuando fue candidato, hizo varios compromisos con Cuenca, solo por recordar 3 de aquellos, de los más importantes. El primero, lo que usted mencionaba, Gustavo, no extractivismo en zonas de fuente hídrica, ¿no es cierto? Zonas de recarga hídrica. 2, subsidio de tranvía, que está avanzando en coordinación con el Ministerio de Gobierno, la Alcaldía y el Ministerio de Gobierno. Y 3,
la cárcel de Turi, volverla regional. 2 de los 3 no ha cumplido. El 1 está avanzando, pero tampoco se ha cristalizado. Así es que nosotros también constantemente recordaremos al señor presidente y a sus funcionarios a nivel desconcentrado esos compromisos que tienen que ser honrados, porque no lo hicieron, estimado Gustavo, con el alcalde, con los concejales, con la prefecta, con los presidentes de los GAS parroquiales, lo hicieron con la ciudadanía. Y además hay un mandato popular que tiene que ser respetado y nosotros interpondremos los recursos en el ámbito legal que sean correspondientes para que eso se cumpla. El gobierno, y esto se hizo público a través de los portales de la minería y también declaraciones oficiales, hizo recientemente un convenio para viabilizar una nueva inversión de $350 millones de la compañía minera que tiene la concesión en Illincocha. Nos preguntamos qué implica para la contraparte, para el gobierno, este compromiso. ¿A qué se está comprometiendo con la minera? $350 millones de dólares es bastante dinero. Se han interesado concejal, el municipio de Cuenca, por conocer qué compromisos está asumiendo el gobierno en este hilo, en esta secuencia que continúa. Ha sido clara la política del gobierno nacional en estos 4 meses y esto se traduce en buscar recursos, ¿no? Hay que reconocer que el gobierno nacional tiene un déficit millonario para financiar su presupuesto, entonces se busca inyección de recursos desde diferentes sectores y la actividad minera, nosotros lo hemos dicho, con responsabilidad social, ambiental, se puede hacer siempre que no sea en zonas de recarga hídrica. Eso ha quedado claro en la consulta. Entonces estos compromisos entendemos no deberán ser parte de una coordinación para una explotación minera en Quimsacocha, en Loma Larga, ¿no es cierto? Pero lo son, así se han anunciado públicamente. Gustavo, el gobierno no puede en tan poco tiempo incumplir lo que en campaña se comprometió. Nosotros estamos, como decía hace un momento, vigilantes porque hay una obligación, Gustavo, no solamente con la ciudadanía, de responsabilidad con la ciudadanía, hay una obligación legal que nace del dictamen favorable de la Corte Constitucional para que en esas zonas no se haga explotación minera. Así es que nosotros haremos valer los derechos de Cuenca y el pronunciamiento popular en la consulta. Bien, ¿cómo va la cronología de PUCS y PDOT? ¿Llegarán a tiempo para convertirse también en argumentos a favor de los intereses de Cuenca en este tema? Gustavo, hay muchos temas importantes que se incorporan dentro de PDOT y PUCS. Hoy estamos precisamente en estos momentos desarrollando el segundo taller con el Consejo Cantonal de 7 u 8 que se generarán en esos espacios. No solamente se escuchará las propuestas y la retroalimentación de concejales, sino progresivamente también iremos invitando a algunos sectores. Esta participación tiene que continuar siendo amplia, escuchando absolutamente a todos los sectores y buscar un equilibrio, porque hay temas extremadamente importantes, Gustavo, y el tiempo es nuestro mayor enemigo, como el que acabamos de conversar, ¿cierto? Si usted incorpora ya en una ordenanza que sanciona un PDOT y un PUCS, la delimitación geográfica para la prohibición de explotación minera, tiene un argumento jurídico más para hacer valer lo que estableció, lo que la gente decidió y se estableció a través de la consulta popular. Tenemos muchos otros temas que revisten de muchísima importancia para Cuenca, pero fundamentalmente yo concluiré diciendo, estimado Gustavo y Rosana y a la ciudadanía, que el PDOT y PUCS no es una varita mágica para resolver los problemas de la ciudad, pero sí representa una oportunidad para resolver una serie de necesidades ciudadanas, entre esos la protección de la naturaleza, un crecimiento sostenible, la posibilidad de acceder a vivienda digna, la posibilidad de continuar con una cuenca que crezca de manera planificada, armónica y fundamentalmente un desarrollo humano sustentable y sostenible. Bien, para quedarnos con algo concreto,
Concejal Barrera, ¿qué pasos se va a dar, quizá usted como concejal o institucionalmente el municipio, en el tema de Illincocha? Y quisiéramos también, en esta que será su última respuesta, pues debemos cerrar ya este diálogo, que se refiere a usted al tema de la seguridad con respecto a la COVID-19 en la ciudad de Cuenca. Hay criterios coincidentes de varios expertos en el sentido de que si bien todos queremos volver a una normalidad, que si bien el proceso de vacunación está avanzado, no puede por eso relajarse indebidamente las acciones de prevención, las acciones de bioseguridad. Gustavo, rápidamente, tema Illincocha, esperar como corresponde dentro de lo dispuesto por el órgano jurisdiccional, el informe de la Defensoría del Pueblo, y a partir de ahí inmediatamente iniciar un proceso de fiscalización, que yo creo que más allá de que existan comisiones, este proceso lo debemos llevar en el pleno del Consejo Cantonal, y así lo haremos conocer al señor alcalde y a los compañeros y compañeras concejales. En el tema de la reforma a la ordenanza de prevención y mitigación de la COVID-19, coincidimos con el criterio de epidemiólogos, coincidimos con el criterio de médicos especializados que han hecho incluso estudios en medio de esta pandemia, en que la responsabilidad tiene que seguirse asumiendo. Recordemos que a pesar de estar vacunados, seguimos siendo vectores. ¿Eso qué significa? Que podemos seguir transmitiendo el virus, y evidentemente debemos continuar con el ajuste de nuestro actuar a las medidas de bioseguridad, principalmente, Gustavo, el uso de la mascarilla, principalmente realizar actividades en espacios ventilados, y si son espacios cerrados, la implementación de monitores de CO2 para verificar la calidad del aire. Aquí, Gustavo, es importante comentar que si bien nosotros hemos, entre comillas, voy a utilizar un término, relajado medidas en la ordenanza, corresponde a promotores de eventos, a propietarios de comercios en Cuenca, asumir una gran responsabilidad, y a los ciudadanos que asistiremos a estos eventos, que asistiremos a estos locales comerciales, a estos espacios de encuentro con otros ciudadanos, también una corresponsabilidad absoluta en cuanto al uso de mascarilla, al distanciamiento y evidentemente a seguirnos sumando al proceso de vacunación. Recordemos que en una pandemia las acciones de la ciudadanía tienen un valor fundamental frente a las condiciones epidemiológicas. Y así como el COVID, un enfermo, una persona contagiada con COVID, es expectante, es decir, que hay que irlo analizando día a día cómo evoluciona, lo propio en cuanto a las medidas. Dependerá de los ciudadanos, dependerá de los promotores, dependerá de la responsabilidad que asumamos todos, que continuemos con una planificada y progresiva reactivación económica. No Bien. Queremos volver atrás, pero de ser el caso, se lo tendrá que hacer, estimado Gustavo. Bien, muchas gracias por su presencia, doctor Barrera. El doctor Javier Barrera es concejal del Cantón Cuenca. Son las 8:45. Cuando me preguntan si vale la pena el esfuerzo, el madrugar,